Hoy miércoles 23 de diciembre. El Evangelio según San Lucas nos muestra a Dios manifestarse con su gran misericordia a cada uno de nosotros. En el tiempo en el que Isabel dio a luz a Juan el Bautista, esto para su pueblo fue algo que llenó de estupor, porque se sabía que Isabel y Zacarías eran mayores de edad, eran estériles. Y al ver la misericordia de Dios sobre ellos, el pueblo completo se regocijó en esa misericordia. A Zacarías le preguntaron cuál sería el nombre de aquel niño y puso en una tablilla: Juan es su nombre. Ellos se extrañaron porque ninguno se llamaba de esa forma en su familia. Sin embargo, ese era el nombre que el ángel Gabriel le había dado a Zacarías para ponerle a ese niño. Entonces Zacarías, al poner Juan es su nombre en la tablilla, se le soltó la lengua y empezó a bendecir al Señor. Y nos dice el Evangelio que hubo un sentimiento de estupor y como de miedo. Se apoderó de toda la gente porque no sabían qué era lo que... Estaban impresionados porque no sabían lo que iba a ser de ese niño. Pues decían que realmente había sido algo excepcional lo que había ocurrido, y efectivamente lo fue. Imagínense ustedes a dos personas más de 60 años concebir a un hijo, tenerlo en pleno vigor, al pequeño, o sea, en perfectas condiciones, y más en las condiciones de su tiempo, en donde no hay hospitales ni cesáreas ni ninguna posibilidades, y ese niño tenga una misión y se llame Juan. Esa misión que el Señor le dio desde el vientre, desde antes de estar en el vientre de su madre, y esa misión que fue proclamar la venida del Señor y enderezar el camino para que reconocieran al Mesías. Dios tiene misericordia siempre con nosotros. Cuando el Señor tiene misericordia, quiere decir que usa su corazón para voltearnos a ver. Esa misericordia es como la mirada de una madre amorosa a sus hijos para ayudarlos, para escucharlos, para consolarlos, para guiarlos. Y eso es lo que hace Dios cuando nos regala a su Hijo. Nos mira con misericordia, porque estábamos perdidos, hermanos. Tú que me escuchas, quiero que sepas que el pecado nos hace incompatibles con Dios. Después del pecado original, nuestra naturaleza está herida de muerte. No hay nada que hacer. Si no hubiera sido por la misericordia de Dios que nos da a su Hijo Jesús para salvarnos, no hubiéramos tenido ninguna posibilidad, ni siquiera de entrar al purgatorio, ni siquiera de salvarnos. Pero Dios nos ama. Dios ama a su Hijo y nos ama a nosotros en su Hijo, y quiere que todos nos salvemos. ¿Qué Dios puede desentenderse de su creación y de cada uno de sus hijos? ¿Qué Dios puede desentenderse de los que ama? Entonces no sería Dios, pero Dios no se desentiende de nosotros, se preocupa por nosotros y nos da todos los elementos que necesitamos para poder lograr la salvación. Es entonces cuando el Señor nos voltea a ver como esa madre amorosa para arrullarnos entre sus brazos, por encima de su vientre, y para mostrarnos su misericordia. Solo así nosotros podemos reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando nos sucede algo extraordinario y vemos que fue algo imposible, que no era posible que se realizara aquello, que no era posible que obtuviéramos ese trabajo, que se aliviara esa persona, que encontráramos a alguien perdido, que se convirtiera a alguien de nuestra familia, que nos regalaran algo que nos hace muy felices, pues todo eso es un milagro, todo eso es obra de la misericordia del Señor. Y Dios en toda la historia de la salvación ha manifestado esa mirada maternal de un padre, madre, porque es un padre-madre, que nos ayuda y que está con nosotros y que lleno de amor nos arrulla entre sus brazos para bendecirnos, para cuidarnos, para consolarnos y para hacernos saber que está con nosotros hoy más que nunca. Los momentos que vive la humanidad no son momentos fáciles. Así como Zacarías y Isabel no vivían un momento sencillo. Ya no había nada que hacer frente a su anhelo. Se había perdido esa súplica, entre tantas súplicas de ser padres, de ser bendecidos con un hijo que nunca tuvieron, con un hijo que, pues para su edad, era un imposible. Sin embargo, para Dios no hay imposibles, y Dios les regala a esa promesa que es Juan el Bautista, ese profeta
que es un gran profeta, el más grande de los profetas, porque así lo establece y lo dice nuestro Señor Jesucristo, pues el más grande de los profetas para poder proclamar la venida de Jesús. Así que estemos llenos de regocijo, así con nuestros vecinos y parientes y amigos esperando la venida del Mesías, dichosos de que se manifestará el Señor entre nosotros a pesar de la adversidad, a pesar de las carencias, de la miseria física o espiritual, o material o espiritual. El Señor se manifestará de la misma forma que lo hizo con Isabel y Zacarías, y podremos junto con Zacarías bendecir a Dios y hablar de sus misericordias, y entonces hacer que todos nuestros vecinos y todos nuestros amigos y los que nos acompañan se llenen de esa alegría, de ese regocijo para comentar el suceso. Jesús nos ha nacido un Salvador, y Él se ha apiadado de su pueblo, y Él convertirá nuestras lágrimas en sonrisas, nuestra pobreza en riqueza, nuestra miseria en abundancia, nuestro desamor en amor, nuestro pecado en gracia. Ese es Jesucristo, el Emanuel, Dios con nosotros. El mismo misal habla de oh Emanuel, que significa Dios con nosotros. Nunca antes Dios ha estado más cerca de su pueblo. Ahora lo está a través de su Hijo Jesús. Que Dios te bendiga.